Él es político argentino, ex diputado nacional por la provincia de Buenos Aires, ex intendente del Partido Morón entre el 99 y el 2009. Fundó el Nuevo Encuentro, del cual fue una de mis primeras cosas que me gustaron en la política cuando me empecé a meter un poco en la cosa política. Y le queremos preguntar por la situación en su municipio, le queremos preguntar por la política bonaerense y qué está viendo el gobierno de Javier Milei. Él es Martín Sabatella. Gracias por venir, Martín. Bueno, decíamos, recién estábamos hablando con Matías Mora, que es un pibe que es del barrio de Lanús, es politólogo. Tuvimos una charla muy, muy interesante, donde él, porque nosotros tenemos que preguntar, ¿viste? Y vos venís del conurbano, preguntamos la situación de la gente que le está costando llegar a fin de mes, que hay endeudamiento en las familias. ¿Cómo lo estás viendo vos en Morón? No, a ver, lo vemos en el país en general. A mí me toca también recorrer la Argentina con nuestra fuerza en términos nacionales, pero además lo vemos, lo sufrimos, lo vivimos, también cada uno en el lugar donde habita. Sí. En el conurbano, por supuesto, y en Morón en particular, que es donde vivo, y además también donde parte de la militancia está concentrada ahí. La situación es trágica, estamos viviendo un momento tremendo. O sea, todos los días estamos un poquito peor. O sea, la Argentina, de Ushuaia a La Quiaca, todos los días está un poquito peor. Y la inmensa mayoría, porque los que estamos un poquito peor son los trabajadores, las trabajadoras, los sectores medios, los pequeños empresarios, los industriales. Digo, es la inmensa mayoría que está mal. O sea, es muy poquito, son muy poquitos los que pueden beneficiarse de esto, que son en realidad los que escriben o mandan a escribir la ley bases, o que se enriquecen sin trabajar, sin producir, que es sobre la especulación financiera, gente que se hace millonaria o aún más millonaria sin fabricar un botón. Pero ¿Sobran argentinos para este modelo? Bueno, para ellos sobran muchísimos, obviamente. Sobran muchísimos y otros que necesitan para trabajar, pero precarizados, sin derechos, ¿no? Entonces hay un deterioro muy grande. Digo, el dolor es profundo. O sea, lo que vos decías, lo que vos describías, o sea, el no llegar a fin de mes, la pérdida del poder adquisitivo del salario, todos los días tenés una noticia así. Todo lo que hoy había una de las noticias era cuánto impactaban los servicios en los salarios, o sea, cómo aumenta día a día el impacto de los servicios en tu salario, o sea, lo que significaba el pago de esos servicios antes, lo que significa ahora. Todo, absolutamente no hay todo. sensibilidad, ¿no? Porque ayer escuchábamos al vocero decir que había que taparse un poco más. Bueno, lo que vos tenés es el mismo modelo que hemos vivido y sufrido en otros momentos de la historia argentina, con las características del personaje y la crueldad que se impuso en esta etapa. O sea, es el mismo modelo que, insisto, ya fracasó, pero tiene las características particulares, como vos describiste, una derecha desbocada y que sin filtro diciendo cualquier cosa, en realidad quizás diciendo lo que verdaderamente sienten. Entonces sí, tiene un nivel de crueldad, un nivel de insensibilidad. También es cierto que me acuerdo del gobierno de Macri, donde un funcionario dijo que nos habíamos mal acostumbrado porque queríamos tener un celular o queríamos ir de vacaciones. Te acostumbraste a tener un celular nuevo. Que querías ir de vacaciones, que querías tener un televisor. Nada, que querías vivir normalmente, y eso nos habíamos mal acostumbrado. Saludos a González Fraga, si nos está viendo. ¿Te acordás? Entonces, digo, no es nuevo eso. Esto tiene características distintas, te puedes peinar más raro, pero la verdad que piensan lo mismo, y de hecho se cruzan en el gobierno, están todos juntos. Más allá de las especulaciones, las tensiones, es esa derecha que bueno, tiene esto, un modelo de destrucción de la matriz productiva y distributiva, de destrucción de la industria nacional, de destrucción de los derechos, y nada, están construyendo un modelo que viene a saquear la patria. Recién en la nota con Matías, a mí me interesa siempre escucharlo porque él vuelve una y otra vez al foco de esta gente está acá por los errores cometidos. ¿Vos cuáles crees? No, es que yo no lo escuché, claro, pero coincido. ¿Y cuáles fueron? Digo, hoy lo hablamos con un militante, con un chico joven, vos que tuviste cargos de relevancia en los últimos años. ¿Cuál es la autocrítica? ¿Dónde estuvieron los errores? No, yo creo que Milei es fruto del fracaso de los dos últimos gobiernos previos a él. Es
es fruto del el fracaso de los dos últimos gobiernos. Tiene que ver con el fracaso de las dos coaliciones que fueron protagonistas de la vida política en los últimos años. Entonces, el fracaso de Alberto y el fracaso de Macri. El fracaso de Macri, desde nuestra perspectiva, era esperado porque es el mismo modelo, como decíamos recién, con formas distintas o con características distintas en cómo expresarse o en lo que quiera. Que es en todo caso lo que quiere aprovechar él ahora para marcar alguna diferencia, ¿no? Decir, bueno, es como una es el mismo modelo sin las puteadas de Milei, pero digamos, pero volviendo a la pregunta, yo creo que es el fracaso y también el fracaso nuestro, el fracaso del gobierno de Alberto, que ahí por supuesto hay que hacerse una autocrítica. O sea, yo creo que por supuesto fue bueno haber ganado y que te imaginas lo que hubiese sido la pandemia con Macri de presidente. Todo este programa lo estábamos haciendo en el paraíso o en el infierno, según donde nos haya tocado estar, porque estábamos todos muertos. Pero digo, la realidad es que nosotros no cumplimos con Alberto las expectativas que hay sobre un gobierno popular. O sea, que nosotros terminemos con 50% de pobres y que el trabajo no te saque de la pobreza, lesiona los rasgos de identidad constitutivos de un proyecto nacional y popular y del peronismo. Por lo tanto, eso también, obviamente. Después hay otras cosas, o sea, lo que ha pasado, el estilo, la fiesta en la pandemia, los que nos enteramos después, que fue horroroso. Pero también vas y venís con Vicentín. Y sobre todo, tema central, donde nosotros dimos un debate profundo, que es la discusión con el fondo. Firmamos un acuerdo que seguimos sufriendo también las consecuencias. Entonces, es cierto, centrándonos en la pregunta, que sí, que tiene la presencia de Milei y la llegada de Milei es el fracaso también, o cabalga sobre el fracaso de las dos últimas experiencias de gobierno, una de las cuales nos tenemos que hacer cargo y también produce los debates hoy que tenemos, porque también era lógico después de ese fracaso que el peronismo y el campo popular estemos debatiendo cómo no volver a hacer eso. Yo creo que la última experiencia donde un gobierno representó a las mayorías populares y hizo lo que tenía que hacer, terminó el 10 de diciembre del 2015 y esa última experiencia es la década ganada. Y en esa autocrítica que decís que tienen que hacer en el espacio del peronismo, ¿cómo estás viendo estos debates últimos sobre la conducción? ¿Hacia dónde estamos yendo camino al 2027? ¿Pensás que todavía se sigue ampliando más la brecha de debate entre un sector de dirigencia y los representados? ¿Cómo lo estás viendo? A ver, en principio, la Argentina tiene coaliciones y en las coaliciones hay debates. Y nosotros recién decíamos, venimos de una experiencia, de la última experiencia de gobierno que no cumplió, que no se cumplió con las expectativas. Es razonable que tengamos que discutir. Tenemos que discutir, tenemos que debatir, tenemos que discutir, tenemos que tener una síntesis programática para no hacer lo mismo que hicimos cuando nos equivocamos con Alberto en muchas cosas. Entonces, me parece que los debates hay que intentar naturalizarlos también. En todos lados, en una coalición se discute. Lo que hay que tener es mecanismos para procesar en unidad las diferencias y buscar una síntesis programática sobre lo que hay que hacer. Nosotros necesitamos unidad, necesitamos construir una alternativa, necesitamos ganar, necesitamos como pueblo, como patria, para tener futuro para todos y todas, y también necesitamos hacer un buen gobierno. Y eso implica tener una síntesis programática y saber qué tenemos que hacer cuando llegamos, o sea, discutir sobre el fondo, discutir cómo vamos a discutir, qué vamos a hacer con el Fondo Monetario Internacional, qué vamos a hacer con la deuda, cómo vamos a encarar eso, cómo vamos a pensar nosotros la matriz productiva y distributiva, el crecimiento con equidad, con igualdad. Digamos, es importante poder discutir estas cosas. Después el tema de los liderazgos que decías vos. Ahora, yo tengo una posición, nosotros tenemos una posición, nosotros creemos que la líder más importante de la Argentina es Cristina Fernández de Kirchner. ¿Pudiste verla desde que ella está en San José? Sí. ¿Cómo estás viendo de ánimo? ¿Cómo bien, Cristina es justamente es eso, son esos liderazgos que aparecen cada tanto en la historia, no es que aparecen todos los días. Son esos liderazgos como el de Néstor, para hablar de los últimos años de la historia argentina, ¿no? Tenés otros para atrás también, pero son esos liderazgos que aparecen cada tanto en la historia, que dejan huellas profundas, que marcan un antes y después, que tienen rasgos fundacionales de momentos históricos y de procesos sociales, culturales, políticos que son de profundidad. Entonces yo creo que es la líder más importante que tiene el peronismo y el campo nacional y popular, y por eso está presa, porque está presa para proscribirla, está presa porque les gana. O sea, no solo la interna, la vez que gana, claro, se pone entonces, el presidente, yo creo que Cristina está presa como venganza histórica de lo que se animó a hacer. Está presa porque no le perdonan no haber podido domesticarla, que no pudieron arrodillarla ante el poder.
está presa porque le dio al pueblo los días más felices de los últimos largos años, y eso enfrentó los privilegios de las élites que sufren cuando pierden los privilegios en pos de la ampliación de derechos de las mayorías. Y eso esto es una conceptualización, pero tiene cosas concretas, ¿no? Las universidades, la jubilación, la asignación, la creación de puestos de trabajo, las industrias que crecen, o sea, montones de cosas, también en derechos políticos, civiles, sociales, digo, cantidad de cosas que tienen que ver con esa década ganada, donde objetivamente había más olor a asado los domingos, es así. Entonces, en los barrios había más olor a asado. Hablábamos de los barrios al principio, que, bueno, nada, vos te comprabas la motito, con el auto tenías laburo, llegabas a fin de mes, le podías ir al cumpleaños de la abuela, la vida. Bueno, no le perdonan eso, pero además también Cristina está presa porque le temen a su rol en el presente, le temen a su rol hoy, le temen a su liderazgo, y porque no podrían estar haciendo lo mismo que están haciendo, o por lo menos se les dificultaría muchísimo más con ella libre, este saqueo a la Argentina. Entonces, lo que estamos viviendo, cuando vos no llegás a fin de mes, cuando vos no te alcanza la plata, cuando vos perdés el laburo, cuando se cierra una empresa, también tiene que ver con que Cristina esté presa, porque con ella libre no podrían estar haciendo lo mismo. Y también, además de tenerle miedo a su rol en el presente, le tienen pánico a ella iluminando el futuro. Porque saben que si ella construye e ilumina el futuro, ese futuro es para las grandes mayorías una vez más. Entonces, no es solamente la venganza de lo que hizo. Está claramente proscripta porque le temen a su rol. Y creo que es la líder más importante, y por eso creo que es fundamental. Además, hay otro tema. Más allá de los que creemos en el liderazgo de ella y y nos sentimos parte del proyecto que ella fundó con Néstor y que lidera, además, creo que hay una lesión profunda a la democracia. Entonces, la proscripción lesiona a la democracia. Entonces, la democracia está herida. Y eso tendría que ser una preocupación no solamente de los que somos parte del proyecto que ella lidera. Tiene que ser una preocupación de todos los que creemos en el Estado de Derecho y en la democracia. Por eso creo que el pedido de la libertad de Cristina tendría que ser romper las fronteras de nosotros mismos. Ahora, por supuesto, nosotros además la queremos libre y candidata. Que eso sí, ya es una definición nuestra, porque creemos que es la mejor para representar a nuestro pueblo. Sí. No, hay algo, a ver, que lo charlábamos fuera del aire y quiero conectarlo y que se entienda cómo lo voy a conectar. No es solamente que nos guste el lío periodístico, pero digo, todo esto que estamos hablando tengo la sensación que corre por un nivel y que la gente muchas veces mira lo que pasa en sus 10 cuadras a la redonda, y ahí es donde los municipios se vuelven centrales. Y una de las últimas grandes noticias del municipio en el que estás vos fue el escándalo de una funcionaria por narcotráfico. Y ahí a mí me da esta sensación, corregime o dame tu visión, que es como si se disociara lo que hablamos en abstracto de la gran dirigencia que está por arriba de todo y lo que pasa en los municipios. ¿Cómo se enfrenta, queriendo discutir política, un debate donde vos tenés que decir: sí, hay una funcionaria? Sí, ahí vamos. Igual yo creo que está todo asociado, porque yo decía recién, Cristina está presa y bueno, llegas a fin de mes y hay una relación. Y yo creo en los proyectos locales, creo en la democracia de proximidad, en la democracia de cercanía, porque creo que es la puerta de entrada a lo público, es el espacio público compartido donde vos elegís vivir. O sea, creo que lo local tiene un rol fundamental y creo mucho en eso, en los nuevos roles y los nuevos desafíos de los gobiernos locales. Pero creo también que obviamente eso, en el marco de un proyecto nacional, funciona de otra manera, ¿no? De hecho, yo fui intendente 10 años, creo que pudimos construir una cultura política nueva en Morón, creo que pudimos marcar un antes y después, creo que recuperamos la capacidad de hacer del Estado, creo que pudimos generar también un rasgo de identidad vinculados a la transparencia, a la lucha contra la corrupción, a la eficiencia, a la eficacia, a la planificación estratégica. Pudimos hacer todo eso. Ahora se potenció extraordinariamente cuando llegó Néstor el 25 de mayo del 2003, porque eso encontró un Estado local, o sea, un anclaje territorial, social, profundo, recuperando la herramienta del Estado local, con un proyecto nacional que lo potenció, y así hicimos la nueva etapa del Hospital de Morón, la urbanización del barrio Carlos Gardel, el 100% de aguas y cloacas, montones de cosas. Entonces, yo creo que hay una conexión, pero no me voy a escapar de la pregunta, porque no, yo creo que eso tiene que ver con primero, una situación de gravedad, y una funcionaria que al día de hoy está prófuga,
y por eso nosotros creímos que era muy importante que el intendente explique cuál era la situación y por eso se le pidió que vaya al Consejo Deliberante. Perdón, Martín, te interrumpo un segundito. Estamos hablando del caso de una concejala en el municipio de Morón que entra a la policía en su domicilio de Castelar y le encuentran 1 kilo de cocaína. Funcionaria, no era concejal. Sí, perdón, funcionaria. Sí, dije sí, por eso digo. Pero entonces, y eso obviamente tiene que, hay una denuncia y nosotros creíamos que era lógico que el gobierno tenga que explicar, el intendente tiene que explicar qué es lo que ha sucedido. Y por eso se hizo la interpelación y fue el funcionario que fue y bueno, y esperamos ahora que eso, bueno, primero que sigue prófuga, o sea que habría que ver cómo sigue la situación de ella, seguramente en algún momento la encontrarán y seguirá el juicio. Lo que a mí me parece que ahí hay otras cosas al margen de eso. ¿Cuál es la situación? Nosotros tenemos una preocupación con cómo está la situación en Morón y doble es la preocupación porque cuando un gobierno, cuando gobernó la derecha en Morón, que fueron los 4 años de Tagliaferro, que fue un desastre, que fue lo peor que nos pasó en los últimos largos años en Morón. ¿Por qué? No, porque fue un desastre, la destrucción justamente, la derecha en el territorio, lo mismo, la destrucción del aparato estatal, la terciarización de todo, pero aparte el desastre en términos de romper todas las políticas públicas que nosotros veníamos construyendo hace años. Nosotros marcamos un rumbo vinculado a políticas no solamente innovadoras en materia de lucha contra la corrupción, transparencia de la gestión pública, participación ciudadana, es todo destruido, sino también en materia de educación, de cultura, de seguridad, o sea, y también de la capacidad de respuesta a los temas básicos como alumbrado, barrido, limpieza, la recuperación del espacio público. Hubo un retroceso brutal. Y eso es así. Pero ahí, bueno, obviamente estábamos preocupados, pero entendíamos que eso es lo que hace esa derecha. La preocupación ahora es doble porque es nuestro gobierno. O sea, nosotros tenemos hoy un debate interno en Morón, que es que creemos que el gobierno perdió el rumbo. O sea, que hay cosas que corregir porque perdió el rumbo. Se están perdiendo estas características que yo decía de eficiencia, de transparencia, de participación. Y eso se ve en el espacio público, se ve en la reparación de las luces, se ve en el asfalto, se ve en el espacio público en la plaza, se ve en materia de seguridad, se ve en salud, se cerró un laboratorio hace pocos días en un centro de atención primaria, se ve en todas las políticas y eso es un deterioro que nos preocupa. Pero además, cuando nosotros quisimos dar este debate internamente, no fuimos escuchados, el intendente decidió encerrarse en un grupo, decidió romper con nosotros, que somos la fuerza política más importante en Morón de los últimos 30 años. Lo encuentro solo o en alianza, ganó 6 de las 7 elecciones que se eligió intendente en los últimos 30 años en Morón. Pero no solamente pasó esto, que tenía derecho a hacerlo, sino que nos excluyó del gobierno, nos fuimos y la verdad que se deterioró todo. ¿Por qué te cuento todo esto? Porque en esa situación donde se quedó sin estructura, se quedó sin fuerza política, se quedó sacaron funcionarios probados en hacer las cosas bien para poner funcionarios probados en hacer las cosas mal. Porque vino gente que estuvo con Tagliaferro al gobierno, gente que estuvo con Rousselot hace 30 años, que era parte de la historia oscura de Morón, que habíamos dejado atrás, volvió ahora de la mano de este marco de alianza que está construyendo Lucas. Entonces, todo eso hizo... ¿Por qué crees que ¿Por qué te conto esto un segundo más? ¿Por qué? Porque la funcionaria es parte de ese mismo deterioro. Porque es parte de lo mismo. No destruiste la construcción histórica y salís con manotazo de ahogado a juntar cualquier cosa. Y entre ese cualquier cosa aparece una funcionaria en un tema muy sensible como las políticas de género que termina siendo narcofuncionaria. Es un desastre, pero eso habla de la degradación. Por eso... nosotros creemos que hay que recuperar lo que fuimos, recuperar ese Morón que nos entusiasmaba, que fue premiado nacional e internacionalmente. Bueno, por eso voy a ser candidato a intendente de vuelta el año que viene. Claro, es verdad que uno pega ese hecho con Sabatella, todo Morón. Bueno, ustedes están ahí en su propia interna, ¿no? En la interna, en medio de la interna. Sí, a ver, son una debates... mamushka interna. A mí me parece que en algún momento habría que naturalizar que debates internos tienen que haber. Nosotros, por eso yo decía recién, cuando discutíamos con Lucas, yo decía, además de estar juntos, hay que hacer un buen gobierno. Entonces yo quiero discutir el rumbo del gobierno, quiero discutir el sentido, el contenido de esa unidad. Nosotros tenemos que estar juntos, pero también la puerta a la derecha se la abre, estar separado, pero también hacer un mal gobierno, preguntarle a Alberto. Entonces digo, lo que hablábamos al principio, por eso me parece que está bien discutir. Nosotros queríamos discutir en Morón cómo sosteníamos un perfil de una gestión que quizás queda mal que lo diga yo, pero reconocida en muchísimos aspectos. Se deterioró, se degradó, se perdió el rumbo,
se fue achanchando, lo quisimos discutir. No nos aceptaron esa discusión, se rompió el diálogo y nos fuimos del gobierno o nos fueron del gobierno. Bueno, nada, nosotros creemos que eso tiene las consecuencias que tiene hoy, que se degrada la gestión y que además pasa esto de que como rompés la estructura que te sostiene, salís a buscar de cualquier cosa y te aparecen rousselotista, de Tagliaferro, de Cambiemos, del PRO, una piba que no sabe nada y aparece vinculada al narcotráfico, un cachivache todo, un desastre. ¿Cuál fue el punto de inflexión para la pelea con Lucas? ¿Fue en un momento sobre un debate en particular? ¿En qué momento lo marcás? No, nosotros somos muy celosos o cuidadosos del perfil de lo que construimos durante muchos años, ¿no? Entonces, la gestión local también es un poco la vidriera de lo que somos nosotros. O sea, nuestra fuerza política hablaba también, o se hablaba a partir también de lo que decíamos en Morón como gestión, sí. O cuando nos tocó estar en el AFCA, o cuando nos tocó estar en Acumar, o cuando nos tocó estar o con nuestros legisladores en la Cámara de Diputados de la provincia, o ahora en el Senado de la provincia, o cuando estuvimos en la Cámara de Diputados Nacionales también, en el marco del proyecto que lidera Cristina. Pero nuestro perfil, nosotros... era también esa gestión. Entonces, discutimos la gestión, discutíamos, mirá, acá la estamos chocando, acá esto está mal, en términos de salud falta esto, en términos, vos fijate, nosotros habíamos armado un programa de asfaltos comunitario y tenía que estar en marcha y hoy no funciona, y la verdad que tenés un deterioro en las calles en Morón, el tiempo en reparar las luces, el tiempo en el espacio público, el tema de salud se deterioró para nosotros creamos el Sistema Único Municipal de Salud, que fue un ejemplo, y la verdad que hoy vemos cómo eso se deterioró. Entonces, nada, eran discusiones de gestión, de decir, hay que ordenar esto. Porque lo decíamos con autoridad, a mí me tocó ser intendente en el 2001, en el medio de la crisis. Entonces yo digo, en un momento donde está Milei, que es una tragedia que estamos viendo y que impacta en la provincia y que impacta en los municipios, vos necesitas también el gobierno local, como vos decías, más cerca, más sensible, más cuerpo a cuerpo con el vecino. Hay que ordenar distinto las prioridades porque tenés que frenar, amortiguar la tragedia de Milei. Bueno, y ahí vimos que había problemas. Y eso terminó no queriendo escuchar, terminó en tensiones que se fueron agrandando porque seguían ampliándose las diferencias, porque las soluciones que se buscaban nosotros no las compartíamos y bueno, hoy terminamos fuera del gobierno local, somos de la misma fuerza. Y además, después políticamente creo que el intendente se equivocó en quienes convocó y se equivoca también en romper el bloque, porque yo debe ser el único intendente que rompe su propio bloque. Digamos, el único, yo no conozco, pero capaz que hay una parte novedosa de la política que yo me perdí, pero digo, nunca vos rompés tu propio bloque. Tenías 12 concejales y tenés 6. Cuando el bloque en su conjunto, a pesar de estos debates, jamás votó en contra ninguna herramienta fundamental de gobierno. Entonces, no lo entiendo. Y armás un bloque de 6 con 5 que te llevas de esos 12 y uno que entró por el PRO y que venía de una agrupación rousselotista. O sea, es inentendible. Lo tenemos que corregir y vamos seguramente a unas PASO o a la herramienta que sea, PASO, para dirimir cuál es el proyecto que tiene que ofrecer Fuerza Patria, como se llama hoy, a Morón. Yo digo, se está haciendo poco y mal, se puede hacer más y mejor, y creo que es bueno que podamos ofrecer más de lo que estamos ofreciendo hoy. Martín, a nivel territorial, vos recién decías las diferencias que tienen en la gestión local, en la intendencia, Consejo Deliberante, pero ¿cómo juega también la interna que veníamos charlando al principio de Axel Kicillof con Cristina en el territorio? Morón, ¿cómo lo estás viendo? No, bueno, los debates se dan en todos lados, pero esta es una discusión previa a eso. Fue mucho más, fue mucho antes. Pero sí, después, en el marco de los alineamientos provinciales, Lucas quedó en una posición, nosotros en otra. Yo creo más como consecuencia de esos debates anteriores, claro. Pero sí, hoy también además tenemos una mirada distinta sobre el liderazgo. Lo que no significa que nosotros no tengamos una valoración, como decíamos siempre, del conjunto de los dirigentes que son parte de nuestro espacio. Creo que no creo que nos sobra nadie, creo que necesitamos de todos y de todas. Estamos absolutamente convencidos de que el liderazgo de Cristina es de otra dimensión, es otra cosa. Por eso yo digo que Cristina es la líder
que, bueno, lo que hablábamos al principio. Pero no se puede presentar Cristina. Y en ese sentido. Yo creo que Cristina tiene que estar libre y tiene que ser candidata. Bueno, pero la pregunta obligada entonces es, ¿y Axel? ¿Axel candidato 2027? ¿Axel qué? Y Axel es un dirigente muy importante, gobernador de la provincia de Buenos Aires. Pues creo que hay él y muchos otros también que tienen roles importantes. Pues yo decía recién, no sobra nadie, tenemos que estar todos y todas. La opinión es que Cristina tiene que estar libre. Y eso coincidimos todos los que pertenecemos a este espacio, o por lo menos la mayoría. Si estuviera Cristina libre, que es lo que yo creo que hay que lograr y que la democracia necesita, para mí es la candidata natural, o hay un candidato mejor que Cristina. Bueno, hoy no pareciera ser un escenario muy posible de cara a 2027. Sí, pero yo no renuncio a que la democracia vaya a elecciones con semejante herida. Yo quiero pelear por la libertad de Cristina. Entonces? No, yo me imagino a Cristina libre candidata. Quiero imaginarme eso y pelear por eso. Y eso no es en desmedro de nadie, pero sí creo que la dirigente más importante. Y si yo creo que está presa siendo inocente y es por la proscripción, y quiero que esté libre, si está libre, quiero que sea candidata, o que por lo menos tenga la posibilidad ya de decidir ser candidata y que nosotros como pueblo tengamos la posibilidad de elegirla. Bueno, peleamos por eso porque creemos que le hace mucho daño a la democracia, que es un acto de injusticia brutal. Si vos creés que tiene que estar libre Cristina y creés que entonces si está libre es la mejor candidata, yo pienso en eso. Podemos decir, hay un montón de dirigentes sumamente importantes que yo tengo valoración, algunos más, unos menos, por supuesto, no tengo ninguna duda, pero el escenario que yo quiero construir y que me imagino es con Cristina libre y candidata. Martín, en tu caso, ¿te ves volviendo a la gestión pública, no sé, capaz en el municipio? ¿Dónde te ves en el 2027? Yo me veo candidato a intendente en el 2027 y si las moronenses lo deciden, asumiendo la intendencia el 10 de diciembre del 2027, intentando reconstruir ese proyecto que creo que marcó un antes y después en Morón y que pudo mostrar, justamente como hablábamos al principio, el nuevo rol de los gobiernos locales y es la importancia de la democracia de proximidad, de cercanía de esos gobiernos locales. Hay algo que aprovechamos que estés acá para traer, que es un tema muy de actualidad. Vos fuiste un actor protagónico en su momento con la discusión de la ley de medios, lo que pasó a nivel de opinión pública con Clarín y el rol que ocupa en la sociedad argentina. Y ahora en los últimos días tuvimos una nueva novedad. Clarín otra vez siendo favorecido por una gestión, en este caso la de Javier Milei. ¿Cómo analizás el devenir de Clarín en estos últimos años, después de aquella pelea brutal con el gobierno y cada vez más grande, cada vez más fuerte, una empresa cada vez más más interés? A ver, yo creo que la pelea en realidad era con una ley y con la democracia, pues fue una ley, la ley de servicio de comunicación audiovisual, una ley votada por el Parlamento Nacional en el momento que se votó por oficialistas y opositores, que construyó una gran mayoría después de un debate de 21 años sobre la importancia de tener herramientas que permitan garantizar que estén todas las voces, las que te gustan, las que no, garantizar libertad de expresión y pluralidad de voces, justamente entendiendo que las posiciones dominantes lesionan esa libertad. Esa es la característica del debate. Bueno, obviamente la ley no se pudo aplicar en el aspecto antimonopólico justamente por el rol del partido judicial haciendo la tarea de Manieto y de los grupos económicos, y después con los decretos que anularon los aspectos antimonopólicos, los decretos de Macri. Y después que nosotros cuando llegamos al gobierno no hicimos nada, ¿no? Porque también parte de la... Bueno, Macri lo primero que hizo fue hacer los decretos y después... Yo no lo dije, lo dijiste vos. Claro, habíamos discutido justamente qué pasó con el gobierno de Alberto. Entonces, nada, a mí me parece que la búsqueda, la esencia de la búsqueda de la pluralidad, de la diversidad y de que no haya tendencias monopólicas que lesionen la libertad y la pluralidad de voces, me parece que es importante seguir discutiendo. Es cierto que las cosas han cambiado en términos comunicacionales, es cierto que hay nuevas herramientas, es cierto que la ley hoy tendría que ser discutida de otra manera porque hay nuevas cosas que pasan en el mundo de la comunicación. Pero la preocupación por la pluralidad, por la libertad de expresión, por la pluralidad de voces y porque no haya posiciones dominantes que justamente construyan una suerte de manipulación de la comunicación y la información, lesionando la democracia, esa preocupación tiene que estar siempre. Sí.
Lo cierto es que, bueno, a partir de la autorización de la compra de Telefónica por parte del Grupo Clarín, le bajaron los humos al gobierno nacional, ¿no? Bueno, pero por eso te digo, por eso es el juego que ellos hacen, cómo usás los medios de comunicación como herramientas extorsivas para hacer otros negocios también. Bueno, insisto, esto es lo que sucede. Acá y en muchos otros lugares del mundo, en esta nuevo esquema de poder que se ha construido en los últimos largos años, que es las élites construyendo con los grupos hegemónicos mediáticos y el partido judicial, que es esa parte del sistema judicial colonizado por esos grupos económicos. En retrospectiva, ¿crees que estuvo bien encarar esa guerra contra Clarín en términos mediáticos? Para mí yo no usaría la palabra guerra, pero digo, estuvo bien tener primero dar esos debates, y yo creo además que fueron positivos, porque más allá de que no se pudo aplicar, hay otros aspectos de la ley que sí se aplicaron y mucho, y me enorgullece, además que me enorgullece haber sido parte del equipo del gobierno de Cristina, pero digo, porque hay nuevas radios y nuevas herramientas comunicacionales en el país, fruto de la ley, por todos lados, y eso ha sido muy importante. Pero en ese capítulo también antimonopónico, si bien no se pudo aplicar por esto que describíamos, sí generó un debate en la sociedad que para mí fue positivo y sigue siendo positivo. Yo creo que después de la ley ya todo el mundo sabe que lo que vos escuchás, oís o lees no es la verdad. Es una parte, es lo que alguien opina, ¿no? O sea, en una época... antes de todos esos debates, prendían la tele y lo que decían era eso. Y ya nadie le ponía un signo de pregunta. Consagrada. Claro, nadie le ponía un signo de pregunta, nadie lo interpelaba. Me parece que después de los debates de la ley mismo, nadie cree que poniendo la tele estás escuchando la verdad. Hay quienes hacen algún paralelismo, alguna línea, brevísimo, porque creo que no tenemos tiempo, pero yo te preguntaría mil cosas, entre... la conducta o la forma en la que se para hoy Milei frente al periodismo y lo que pasó en el kirchnerismo en aquellos años tan calientes. Viste que hay muchos de los que retoman. Me parece básicamente un disparate, porque claro, sí, claro, no, Milei es un señor violento, agresivo, autoritario. Viste que se retoma la imagen de Capitanich rompiendo el diario. Pero nosotros hicimos una ley para garantizar la libertad de expresión, la pluralidad, no nosotros, lo hizo el Parlamento, que venía discutida previo al kirchnerismo, las 21 puntos para la radiodifusión democrática, o sea, organizaciones de la comunidad, universidades. ¿Cuánto debate tuve en la facultad respecto a esto? Todo eso, digo. Pero además todo el mundo hacía lo que quería, obviamente. Se sacó del Código Penal también, que lo pidió el CELS, me acuerdo, que el tema de calumnias e injurias en el Código Penal. O sea, digo, yo no. No creo que es un disparate la comparación, en todos sentidos es un disparate, ¿no? Pero bueno, ¿qué va a ser? Bueno, muy espectacular este rato que hemos podido charlar con el señor Martín Sabatella, que, bueno, va a ser candidato. Hay de todo, hablamos de todo. Candidato a intendente en Morón. Candidato a intendente en Morón para el 2027, lo pasamos por la interna de la Provincia Nacional, lo mandamos por la interna de Morón y nos terminó hablando de la ley de audiovisual que lamentablemente... quedó trunca porque, bueno, los poderes de turno siguen operando en la República Argentina. Martín, muchas gracias. Gracias a ustedes, un gusto.